Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido todo aquel que está escuchando el programa. Hoy este programa poderoso de fe. Así que atento a escuchar realmente la palabra, pero también a escuchar los medios. Ahí te va. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, buscanos allí por Ministerio Luis Miravalles. Estamos en Facebook en vivo, ¿sí? Bueno, recordar realmente que tú podés repetir una y otra vez las enseñanzas, están allí en nuestro muro, ¿sí? En Ministerio Luis Miravalles, allí podés, pedís amistad allí y vas a entender, vas a ver realmente en el muro todas las enseñanzas que van a estar allí, disponibles. Y recordá que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante repetir una y otra vez las enseñanzas, pues la fe viene por el oír. Debes oír una y otra vez las enseñanzas de fe, ¿sí? Recuerda que la incredulidad también viene por oír, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, oír las mentiras del enemigo. Si tú oyes las mentiras del enemigo, cosas suceden y se anula la fe. Hoy vamos a estar predicando, vamos a estar hablando de parte del Señor una palabra poderosa para tu vida. ¿Qué pasa? No recibo. ¿Qué pasa? No me sano. ¿Qué pasa? Sigo aún en escasez. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Bueno, estás escuchando al enemigo. Pues la autoridad del creyente es sí y es amén, ¿sí? Si tú dudas acerca de cuestiones de fe, el que duda no recibe. Recuerda lo que dice Marcos allí en el capítulo 11. Vamos a Marcos en el capítulo 11. Esto es muy importante. Si usted entiende de fe, usted tiene que saber realmente que si usted duda un poquitito en su corazón, usted no recibe. Un poquitito de duda, usted no recibe. ¿Cuál es la autoridad del creyente? La autoridad del creyente es realmente por medio de Cristo. Su palabra dice, tú hablas, sí y amén, y las cosas suceden. Fíjate lo que dice Marcos allí en el capítulo 11, verso 22. Dice Jesús, es Jesús hablando, escuche. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Y este es el tipo de fe de Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que le dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, escuche, sino que creyere, que no dudare. Si tú le dices a ese monte, a esa circunstancia, lo que fuera, esa enfermedad, sí, sin dudar, sino que creyere, dice que lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es importante, hermano. Entonces, cuando usted se desvía un tantito de la fe, usted no recibe. ¿Por qué? Porque dudó. Allí está, hermano. Allí está. ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no recibo aquello que pedí? ¿Sí? Bueno, debes pedir. En primer lugar, debes conocer de Dios. Tú tienes que saber que es Dios que te está diciendo, dile a esa situación, ¿sí? Que se desarraigue. Y bueno, ¿y cómo lo has hecho? Bueno, Dios habla. Dios habla a través de su escritura. Vamos a ir allí a Mateo en el capítulo 8. Y va a ver usted ahí una circunstancia, ¿no verdad? Algo sucedió. En el verso 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra, a la suegra de este, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servían. ¿Sí? Lo va a ver allí en Lucas, dice que reprendió la fiebre. ¿Sí? Esto realmente tocó la mano de la suegra de Pedro, le habló a la fiebre, y ¿qué sucedió? Dice, la fiebre le dejó, y se levantó, y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra
Escuche, y con la palabra, lo digo de nuevo, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Con la palabra. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, escuche, ¿Cristo aún no había muerto en la cruz? Todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Pero él tomó la autoridad que él tenía, que venía del Padre, y él soltó esa palabra y algo sucedió. ¿Cómo lo hizo? El Padre que mora en mí, él hace la obra. Jesús lo dijo allí en Juan 14, verso 10. El Padre que mora en mí, él hace la obra. Y dijo Jesús también allí en Juan 14, dice en el verso 12, y las obras que yo hago, ustedes las harán también. ¿Cómo toma Jesús las enfermedades hoy? Bueno, él murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Él se hizo enfermedad, él muere en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar la enfermedad, para que todo aquel que él crea, en él crea, reciba, no se pierda y tenga vida eterna. ¿Sí? El que cree en mí, mayores obras hará. ¿Por qué? Porque tú crees que Jesús tomó la enfermedad de aquel, ¿sí? Tu enfermedad. Él la tomó y tú sueltas esa palabra de autoridad sobre esa enfermedad, sobre ese problema y tiene que irse. No porque yo lo diga, es porque Jesús ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la cruz. ¿Cómo lo haces tú? ¿O cómo haces la obra tú? Pues al que cree, mayores obras hará. Primero tienes que creer, sin dudar, que cuando tú le dices a esa enfermedad, vete, tiene que irse. Esa es la autoridad del creyente. Yo, en el nombre de Jesús, le digo a esa enfermedad, a esa dolencia, en el nombre de Jesús te vas. ¿Cómo echó fuera los demonios Jesús? Sí, por medio de la palabra. ¿Cómo sanó? Por medio de la palabra. ¿Sí? ¿Qué palabra? La palabra que recibía del Padre. Juan 5, verso 19 y verso 30 dice, yo nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que escucho de mi Padre, eso hablo. ¿Sí? Eso hago. Jesús se movía por medio de esa autoridad que venía del Padre. Hoy tú y yo tenemos la autoridad del creyente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la maldición. Él la llevó en la cruz y te dio a ti la bendición. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús tú heredes esa bendición que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y las mayores obras que Jesús dijo, tú las harás. Claro, pero si tú dudas, no puede obrar el Señor. ¿Cómo obra? Por medio de la palabra. Fíjese, mire, en el mismo capítulo, en el verso 5, estamos hablando de Mateo, capítulo 8, verso 5. Preste atención. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Quédese con eso, di la palabra y recibirás sanidad. Escuche, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se levantó y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escuche, la fe va y sana. Escuche, la fe va y sana. Funciona así. De esa manera funciona la fe. ¿Sí? Di la palabra y sana. Escuche, di la palabra y sana. Vamos a ver allí en Lucas, en el capítulo 17. Bueno, hoy realmente es una palabra poderosa. Si tú la tomas realmente, si tú te apropiaste de esta palabra,
mayores obras harás. De lo contrario no. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree sin dudar, las cosas suceden. Pero cuando tú dudas, las cosas no suceden. ¿Por qué? Porque es por la palabra, hermano. Si tú le dijeres a esa enfermedad, vete ahora en el nombre de Jesús, sin dudar, esa enfermedad tiene que irse. Véalo. La fe de este centurión desata el poder de Dios allí, ¿sí? Jesús dijo, yo no he hallado, no. Acá en Israel está una fe igual a esta, yo no he encontrado, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque el centurión dijo, mire, yo tengo realmente a mis órdenes, ¿sí? Soldados, y ellos van y hacen la obra. Escuche, lo dijo el centurión aquí, ¿sí? Esta persona está hablando de la autoridad que existe bajo el poder de las palabras, ¿sí? Hay un rango de autoridad. Digo y hace la obra. Yo lo digo, va y hace la obra, ¿sí? Tú di la palabra y mi siervo sanará. Entonces en el verso 13 Jesús dijo al centurión, ve como creíste, se te hará o sea hecho. Así dijo Jesús. Y en esa misma hora fue sanado ese criado. En esa misma hora, usted lo puede ver en el verso 13. ¿Sí? ¿Cómo funcionó aquí la fe? Bueno, la fe es un siervo que te obedece. Pastor, ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo puede la fe obedecerme a mí? Escuche, la fe es un siervo que te obedece a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Si soy un hombre, escuche, tú hablas de parte de Jesús. ¿Qué hablas? La palabra de Jesús. La misma obra que hizo Jesús, tú la estás haciendo. Jesús hablaba lo que escuchaba del Padre y el Padre que moraba en él hacía la obra. La fe es un siervo que te obedece a ti. Fíjese, Lucas en el capítulo 17. Lo podemos ver allí en el verso 5. Los apóstoles dijeron en consecuencia a un incidente que sucedió allí, ¿sí? Le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, en el verso 5. Eso le dijeron los apóstoles. Señor, aumentame la fe. ¿Y qué dijo Jesús en el verso 6? Lucas 17:6. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Si tuvieres, ¿sí? ¿Y qué dijo Jesús acerca de la fe? Tengan este tipo de fe de Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca de la fe? La fe es como un granito de mostaza que después de sembrado crece. Escuche, yo te pregunto a vos, ¿sí? Que estás escuchando el programa, que lo estás viendo por Facebook, ¿sí? ¿Tú no tienes la fe de Dios? ¿Tú naciste de Cristo Jesús? Bueno, si naciste de Cristo Jesús, tú tienes una fe ya sembrada en tu corazón. Y el reino de Dios es como esa fe que crece. Debe aumentar esa fe. Ya está en ti, pero debes aumentar esa medida de fe. Es la misma medida de fe, conforme a Pedro allí, él dice que todos nosotros. Es la misma medida, ¿sí? Pero tú tienes que usar la fe sin dudar, porque la fe es como un siervo. Fíjese en el verso 7. Después que Jesús dijo todas estas palabras, ¿no es verdad? Los discípulos dijeron, aumentan la fe. Jesús dice, si tuviera fe, ¿sí? Y comienza a dar un ejemplo de cómo funciona la fe. Mire, está en el verso 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver al campo luego dice, pasa y siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la mesa, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Bueno, la fe funciona de esa manera. Sí, la fe va y hace. ¿Sí? La fe va y sirve. ¿Sí? Así también vosotros, dice. Cuando habéis hecho todo lo que se os ha dicho, ordenado, decir, siervos inútiles somos.
Pues lo que debemos hacer, eso hicimos, eso hizo Jesús. Jesús es un siervo inútil. Él dijo, Señor, yo lo que escucho de ti, eso voy a hacer. Señor, ¿qué necesitas? Y él pasaba toda la noche orando, ¿sí? Y el Padre hablaba, y Jesús escuchaba, y hacía la obra. Pero ¿de dónde sacó eso, pastor? Juan, de la palabra. Juan, vaya conmigo, de la palabra de Dios. Pero si usted no usa la fe, usted es el problema, hermano. Porque no me... Usted es el problema, no tiene el problema, no es el problema Dios, ¿sí? No es el problema el diablo. El problema es usted que no ha creído. ¿Por qué no me sané, pastor? Porque no creyó. Pero a mí me enseñaron que tal vez una enfermedad puede venir para la gloria de Dios. No, hermano, de ninguna manera. Las enfermedades no son para la gloria de Dios, son para la gloria del diablo. ¿Sí? Esas son las enfermedades. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, hermano. Le está dando la gloria al diablo si usted es un cristiano que tiene cáncer. Reprenda el cáncer en el nombre de Jesús. Dígale al cáncer, vete. Así como Jesús le dijo a esa enfermedad, fuera. Y se fue de la suegra de Pedro. Reprenda la enfermedad. ¿Sí? Sáquele allí donde dice monte y ponga el nombre de la enfermedad. ¿Sí? Si tú le dijeras a esa enfermedad, vete cáncer, se tiene que ir, desarraigar, sin dudar. Pero si dudas, la quedaste, perdiste. ¿Entendés? Juan, en el capítulo 5, verso 30. Jesús dice, no puedo yo hacer nada. Escuche, es Jesús hablando, hermano. Es Jesús que está hablando. Este es el siervo inútil. Jesús dijo, yo nada puedo hacer por mí mismo. Según oigo, así hablo, juzgo. Porque mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, la voluntad del que me envió el Padre. Verso 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Escuche. Es Jesús, el siervo que usa su fe. Él decía, yo escucho a mi Padre y hablo la palabra de Dios. Pero, pastor, no me saque de contexto las palabras. Está en todo. Juan, mi hermano, busque allí, está en todos los evangelios. Está en todos los evangelios, hermano. Juan 8, verso 29. Porque el que me envió conmigo está, no me he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. ¡Oh, aleluya! Verso 26 de Juan 8. Y yo lo que he oído de él, hablo al mundo. Yo escucho y hablo. Y el Padre que mora en mí, él hace la obra. Juan 14, verso 10. Las palabras que yo he hablado, no las hablé por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, él hace la obra. Y Jesús está escuchando allí unas palabras. Si viene una persona allí que estaba en el estanque y le dice, ¿qué te pasa? Se mueven las aguas y yo no llego para recibir la sanidad. Y resultó que Dios le habló a Jesús, Jesús soltó palabras a esa persona y esa persona recibe la sanidad. Tremendo, hermano. Multitud de enfermos había en ese estanque, pero solo Dios, Padre, le habló a Jesús por una persona que tenía fe. Porque la fe agrada a Dios. Y es imposible que puedas agradar a Dios y recibir tu sanidad si no crees. Porque si dudas, al que duda, no recibe. Primer punto, no dudar. Segundo punto, y no sé si me va a dar el tiempo. ¿Por qué no recibo? Ahora yo no estoy dudando, pastor. Estoy creyendo. Al verso 12 de primera de Juan 14. De cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y yo creo. Y no está sucediendo, pastor. ¿Qué pasa? Volvemos nuevamente allí a Marcos, en el capítulo 11, donde empezamos. El capítulo de la fe. Marcos 11 es el capítulo de la fe, hermano. Escuche, mírelo. Tener fe en Dios o la fe de Dios, porque si le dijeres a ese monte, escucha esto, cualquiera, tú, yo, el vecino, no el apóstol, el fulanito, el super ungido, no, escuche, cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate del mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, cualquiera, mire, cualquiera, sino que creyere, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Verso 24.
Porque todo, escuche, todo esto, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis si vendrá, sin lugar a dudas, ¿sí? Y aquí está el punto, ¿sí? Aquí está el punto principal. Y cuando estáis orando, perdonad. Si no tenés algo contra alguno o una falta de perdón en tu corazón, no podés usar el siervo de la fe. Si tú no perdonas, si no tienes un corazón sensible, perdonador delante de Dios, tú no puedes recibir aquello que pides. Porque cualquiera que le dijere a esa enfermedad, desarraígate enfermedad, pero tiene falta de perdón en su corazón. Esa falta de perdón va a ser el obstáculo para recibir la sanidad. Vaya delante de Dios y comience a orar de esta manera: Padre amado, te amo con todo mi espíritu, alma, mente y fuerza, Señor. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Señor, yo amo a aquel que me hizo daño, yo amo a aquel que me abandonó, yo amo, Señor, a aquel que habla mal de mí, el que me injuria, el que me persigue. Aquella persona que habló, aquel que hizo algo contra mi vida, que habló de mi familia, aquel que realmente me robó, me maltrató y tantas cosas te pueden haber pasado en tu vida. Ahora ponele a ese nombre allí, ponele el mandamiento del amor allí, ponéselo ahora. Yo lo amo en el nombre, yo amo a esa persona, yo la amo ahora, suelto perdón. Y no tenés que sentirlo, tenés que decidirlo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? No tienes que sentir el perdón, tienes que decirle a esa circunstancia que cambie, y se va a cambiar. Dile: ahora yo perdono. Parece que suena hipócrita, ¿verdad? Que decía: pero yo no siento perdonar, yo no. No, si una cosa es no sentir y otra cosa es no querer. Pero si vos no querés, quédate así enfermo, ¿sí? Quédate enfermo, porque por más fe que digas que tienes, si no perdonas, no recibes. ¿Sí? No recibes, olvídalo, vas a morir. Pero si tú dices en esta hora: yo creo al perdón, yo suelto perdón, yo digo perdono, ahora ese monte se mueve. Yo digo perdono porque yo decido perdonar. No siento perdonar a esta persona, el Señor lo sabe. Me dan ganas de otra cosa, pero yo siento ahora realmente lo opuesto a lo que estoy diciendo. Tú estás diciendo: yo creo el perdón, yo le creo al amor. Ahora comienza a soltar el perdón sobre toda persona nuevamente que te hizo daño. Ya mismo, suelta: yo perdono a fulanito, yo perdono a menganito. Ahora mismo, suelta, suelta, suelta. Y si viene un sentimiento nuevamente de falta de perdón, suelta esa palabra una y otra vez. ¿Y qué va a suceder? Realmente ese sentimiento va a venir. ¿Sí? ¿De qué? De que realmente perdonaste. Pero el diablo te va a engañar una y otra vez diciéndote: tú eres un hipócrita, no perdonaste porque no sentís perdonar. Reprende al diablo, písale la cabeza y sácalo de tu casa ahora mismo, como esa serpiente que quiso entrar a tu casa. Si le pisaste la cabeza y lo echaste fuera. Y di ahora nuevamente: yo he perdonado a esa persona, yo ya la perdoné. Ningún sentimiento de falta de perdón va a haber en mi vida. ¿Y qué va a suceder? Ahora sí estás preparado para decirle a esa enfermedad: quítate en el nombre de Jesús. Ahora di conmigo, vamos a orar juntos. En el nombre de Jesús, ahora cáncer te vas. Te reprendo, cáncer, en el nombre de Jesús. Ahora cáncer te vas. Cáncer te vas ahora, en el nombre de Jesús. Ahora leucemia te vas. Ahora enfermedad en los huesos te vas ahora. Depresión te vas ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora diga conmigo, porque es cualquiera. Use su fe como un siervo. Ahora use su fe como un siervo. El siervo va y obedece. La fe es un siervo. Ve fe y ahora sana mi cuerpo. Sana a mi hija. Sana a mi hijo. En el nombre de Jesús. Ve y sana a mi vecino. En el nombre de Jesús. Ahora reprendo todo poder del diablo y lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si realmente entendiste de fe, ¿sí? No esperes realmente el milagro. Tal vez Dios me va a sanar. No. Toma la actitud de fe. Que si le dijeres a esa situación, tú
le dijeres, con la autoridad del creyente, la fe de Dios que tienes en ti, con el poder de Dios, es Cristo que habla, ve y haz la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y vuelvo. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Bueno, saludo desde Turbo, Antioquía, Colombia, Pastor Fernando Villalba. Un saludo muy grande al pastor allí en Turbo, Antioquía, bueno, en Colombia. Fernando, un saludo muy grande. También quiero saludar a Eva, que está en México. Un saludo muy grande para ella también. Bueno, estamos aquí, está en el muro. Si dejas tu mensaje allí a pie de video, lo podés hacer a través del Messenger. Lo podés hacer también a través de WhatsApp al más 598. Más 598 9336 4685. Deja tu mensaje de WhatsApp ahí. Bueno, pedís oración. Queremos estar orando por ti. Realmente queremos bendecirte. ¿Querés realmente palabra de fe? Habla conmigo. Palabra de fe en Uruguay. Este es el primer programa de palabra de fe en Uruguay. Este es el primer ministerio de Rema en Uruguay. ¿Sí? El primero. 70 años tratando de entrar Rema a Uruguay. Palabra de fe comenzó hace 2 años. Esto es la verdadera palabra de fe. ¿Sí? Escribime. ¿Querés que tu fe aumente? ¿Querés realmente ver la mano de Dios? Palabra de fe. Palabra de fe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si querés sembrar en nuestro ministerio, aquí lo podés hacer por Western Union, ¿sí? Desde el exterior. Lo podés hacer también aquí por Habitat.net. Eso es en Habitat, Red Habitat. Sembrar nuestro ministerio. Palabra de fe o al número 4196. ¿Sí? Importante, queremos bendecir tu siembra. Un saludito grande para el taxista Elvio que nos está escuchando. Bueno, me voy, pero sin antes decirles, Dios los ama, yo los amo y Jesús es el Señor. Chao, chao. Esto fue Palabra de Fe con Luis Miravalles.